Este es un mensaje dado por el pastor Curtis, pastor de la iglesia Sion Manantial de Vida, ubicada en Costa Rica, y fue dado el domingo 19 de abril de 2026. Es un mensaje enfocado en el poder del Padre manifestado en la resurrección de Cristo y en la tremenda bendición que es ese poder para la iglesia. Bueno, esta mañana quiero compartir, como no pude estar aquí durante el tiempo de la día de la resurrección, quiero hablar acerca de la resurrección de Jesús. Y lo que es tan especial acerca de la resurrección, bueno, hay muchas cosas, pero para algunos es un evento histórico y sí es algo que sucedió en el pasado. Sin embargo, es un momento en tiempo, un tiempo histórico que demostró el poder, el tremendo poder del Padre sobre el poder de Satanás. Es un tiempo histórico, es un momento en el pasado, pero la resurrección fue la demostración más grande, si puedo decir, del poder del Padre. Entonces vamos a ir al libro de Hebreos y vamos a ver varios versículos. Y Hebreos capítulo 2, versículo 14. Gracias, Padre, por su palabra, y entregamos y ponemos en tus manos esta palabra pidiendo tu unción, su guianza, y para todos aquellos que lo van a escuchar también, Señor, que sea de mucha bendición para sus vidas. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice que así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, hablando de Jesús, participó de lo mismo, para destruir medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, esa palabra imperio en griego es kratos, y Kratos, kratos, y significa dominio, significa poder, fuerza, significa que Satanás tenía, por decirlo así, el dominio total. El poder es el dominio sobre nosotros, sobre la muerte. Y este poder venía porque Romanos capítulo 6, o sea, ¿de dónde vino? ¿Cómo es de que él obtuvo ese poder, ese kratos, ese dominio? Porque Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, a través del pecado llegó la muerte. Y Jesús, quien nos hizo en Génesis, hablando a Adán y también a Eva, él le dijo les dijo en Génesis capítulo 2, versículo 16, de todo árbol del huerto podrás comer. Le dio libre albedrío para comer lo que querían, pero entre todos árboles le dijo, el árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces sabemos la historia, a través de la desobediencia, Adán, eso se llama pecado. Realmente pecado significa desviar del blanco. Entonces,
El blanco de Dios para Adán era no comer, no tocarlo, porque se iba a morir. Él desobedeció. Adán, Eva desobedeció. Y a través del pecado entró la muerte. Jesús estaba advirtiendo, Jehová estaba advirtiendo de que la muerte le iba a tocar, le iba a alcanzar. Entonces, a través del pecado llegó la muerte y él tenía el dominio. O sea, él, hablando de Satanás, tenía el dominio sobre ese pecado, sobre Adán y Eva por el pecado. Ahora, en 1 de Pedro, capítulo 3, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Jesús? ¿Cuál es el remedio? ¿Cuál es la solución que tenía el Padre para nosotros? Yo dije 1 Pedro 3, es 1 Pedro 2, 24. 1 Pedro 2, 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él llevó nuestra desobediencia, nuestros pecados sobre él en la cruz. Y 2 Corintios, capítulo 5, esta es como una introducción. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21. 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, claramente, la solución de Dios era poner los pecados del mundo, de nosotros, sobre Jesús. ¿Por qué? Porque el que tenía dominio, control de la muerte era Satanás por medio del pecado. Entonces, cuando Dios pone todos nuestros pecados sobre Jesús, Jesús se hizo pecado por nosotros. Algo sucedió en el momento que Jesús dijo estas palabras en Juan 19:30. Juan 19:30. Jesús, en su último respiro, siendo hecho pecado por nosotros, llevando sobre él mismo la ira, el castigo. ¿Qué dice Romanos 6:23? El salario del pecado es la muerte. Jesús no podía morir. ¿Por qué? Porque era puro, sin pecado. Pero cuando Él se hizo pecado por nosotros como el Hijo de Hombre, Él tenía que pagar el salario, que era la muerte. Entonces, en Juan 19, versículo 30, en su último respiro, Jesús dice estas palabras: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. ¿Por qué dice Jesús consumado es? ¿Qué estaba diciendo Jesús? Esa palabra era una palabra que se usó en el tiempo de Jesús, que significaba, entre varias cosas, cancelado. La deuda está pagada. El contrato ha sido cumplido. En el asunto comercial, en el primer siglo,
Esa palabra que Jesús dijo en el griego es T-E-T-E L-E-S-T-A-I, tetelestai, que significa cancelado. Entonces, por ejemplo, si alguien iba a hacer compras y compró X tanto de comida y lo puso en crédito, fijado. Luego, al final del mes, vino y dijo al dueño de la pulpería, ¿cuánto le debo? Y le dice, aquí me debes 120,000. ¿Ok? Y lo paga. Y entonces el dueño de la pulpería recibe la plata y en cambio le da una factura o un recibo que dice cancelado. Cuando Jesús dijo consumado es, Él estaba diciendo la deuda que la raza humana tenía ante Dios está cancelado. Era una transacción comercial, también era una palabra que usaba el ejército o los soldados, los generales, para declarar una victoria completa. En el ejército era una declaración de que la campaña militar fue completo. Una victoria segura. Entonces, Jesús no solamente estaba diciendo, ya se acabó todo. No, lo que Él estaba diciendo es, la transacción, la deuda, lo que el Padre tenía en contra de nosotros, en contra del mundo, Jesús, como alguien que va a la pulpería, canceló la deuda con su muerte. Él se hizo pecado por nosotros y pagó el precio, y ese precio era la muerte. Y también era una declaración de victoria. Ok, entonces, ¿qué hizo Jesús mientras o después de que murió? Dice las Escrituras que Él descendió a Seol y predicó. Primero Pedro 3:18. Él predicó a los que en el tiempo de Noé eran desobedientes. Sabemos que solo 8 recibieron salvación del juicio. Pero había otros que escucharon el mensaje del juicio que viene, el arca que será la salvación, pero no creyeron o no quisieron hacer caso. Y la Escritura dice, en Seol, ¿dónde estaba Jesús? No es como dicen algunos que enseñan que Jesús estaba por 3 días y 3 noches siendo castigado y torturado por Satanás. No. Él dijo consumado es y declaró victoria. Declaró victoria sobre el enemigo y predicó. Luego, cuando resucitó, los que estaban en ese cautiverio, porque nadie podía ir al cielo, porque Dios no había hecho el camino todavía a través de Jesús. Pero cuando Jesús resucitó, llevó consigo los que estaban en cautiverio. Por eso Pablo dice que el que ascendió tomó cautivo a los que estaban en cautiverio y los sacó, los llevó al cielo, donde están ahora. Eso se llama los despojos
de guerra. Lo que estaba atrapado eran hombres, personas justos. Abraham estaba ahí, Samuel estaba ahí, David estaba ahí, los santos los estaban ahí. Esos que estaban algunas veces desobedientes estaban ahí. Creyeron, pero no hicieron caso. No entraron en el arca. Dice la escritura que él los agarró. ¿Por qué lo agarró y los llevó con él? Porque ya el diablo no tenía autoridad. Y Jesús dice muy claramente, eso lo vamos a ver más adelante, Apocalipsis. Él dijo, yo tengo las llaves de la muerte y el Hades. En Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Colosenses 2, 13. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria en la cruz, quitándola de en medio y clavando en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. El enemigo fue avergonzado, despojado, y en la cruz, Cristo triunfó sobre ellos. Entonces, en la cruz, Satanás fue derrotado. En la cruz, Satanás fue derrotado. La muerte, cuando Jesús resucitó, la muerte no podía detenerlo. ¿Por qué? Romanos capítulo 6, versículo 9. Romanos 6, 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. ¿Por qué? Porque el diablo tenía kratos, dominio sobre la muerte por el pecado. El pecado era la deuda. Cristo canceló la deuda, cancelándolo con su muerte. Pero como él, que no conoció pecado, él nunca pecó, pero tomó sobre él nuestro pecado, se hizo pecado y lo canceló. Porque el salario del pecado es la muerte. Cristo gustó de la muerte. Y cuando él muere en la cruz, ahí está la primera derrota del diablo, que él no esperaba. La deuda fue cancelado. Ahora, los que estaban en el seno de Abraham y todos los en el futuro que iban a conocer a Cristo, el pecado ya no tenía dominio sobre ellos. Satanás, el poder de él fue quebrantado en la cruz. ¿Por qué? Porque Cristo pagó la deuda, Cristo resucitó, y si estamos en Cristo, ese dominio de muerte, la muerte no tiene dominio sobre Cristo, y si estamos en Cristo, la muerte no tiene dominio sobre nosotros.
¿Cómo entonces vive Jesús? 2 Corintios 13. ¿Qué es lo que le hizo vivir? Si el cuerpo de Cristo estaba muerto, el corazón dejó de palpitar. Los impulsos electrónicos de electricidad en su cerebro cesaron. Dejó de respirar. ¿Cómo entonces fue resucitado? 2 Corintios 13, versículo 4. 2 Corintios 13, 4. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. El mismo poder del Padre entró en el cuerpo de Jesús, lo transformó y lo levantó. Cristo literalmente vive. Esa palabra que dice aquí, vive por el poder, es desde. Es decir, que la fuente de la vida de Jesús, hoy mismo, la vida de su cuerpo glorificado, viene del eterno poder o kratos del Padre. Y entonces, mire bien, Satanás tenía kratos, dominio sobre la muerte. Jesús canceló judicialmente ante el tribunal celestial, ante Dios, la deuda fue pagada. Ahora, ser pagado, Cristo tiene que ser resucitado. ¿Por qué? Porque Él murió un hombre inocente, porque de su voluntad ofreció hacer la voluntad de Dios en pagar el precio. Entonces el Padre es justo. Y no podía dejar un hombre justo que asumió nuestra deuda y pagó el precio inocentemente, porque Él no pecó, pero tomó nuestros pecados sobre nosotros. Entonces el Padre, siendo justo, tenía que levantarlo. El diablo pensó que había ganado. Pero en la cruz Cristo dijo, la deuda está cancelado y es una victoria segura, es una derrota completa para el diablo. Y ahora viene el kratos del Padre mismo, el poder eterno, y entra en el cuerpo de Cristo y lo resucita. Segundo golpe. El diablo recibió un doble golpe, porque ahora Cristo está vivo, superó la muerte y vive por el poder del Padre. Vamos a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 19. Efesios 1, 19. Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su kratos? Esa palabra supereminente es mucho más allá. Es como que uno puede ver una montaña a la distancia, pero más allá, aún mucho más allá, se ve la luna en el cielo, sobre la montaña. Esa luna es muchísimas más lejos, muchísimo más lejos que esa montaña que se ve quizás a unos 10 kilómetros. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que el poder del Padre es
mucho más grande que el Kratos, el poder de Satanás sobre que tenía Satanás. Entonces, un poder superior, pero no un poquito más, pero súper inherente, millones y trillones de distancia, más grande, quebró el poder del diablo. Eso es lo que dice la Escritura. Y vea dónde lo puso. Dice, ese poder para con nosotros los que creemos. ¿Según qué? La operación del Kratos de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Tan poderoso es ese poder. Es como, digamos que hay un niño de 6 años y él causa caos entre sus compañeros en la escuela. Y él cree que es muy grande porque es un bully y hace bullying con todos los demás. Hasta que viene alguien del colegio que mide 2 metros de alto y que puede levantar esos, ¿cómo se llama? Pesos, no pesas, de 200 kilos. Lo levanta. Y ese bully cree que es alguien fuerte, que tiene Kratos, poder, hasta que él lo agarra y lo levanta del suelo y lo empieza a sacudirlo. Y le dice a ese niño, no lo vas a hacer más. No más. Y lo tira al suelo y el niño se va llorando, huyendo y llorando. Eso es lo que hizo el Padre con el diablo. No tenemos que tener ningún miedo de ningún demonio, ninguna persona satánica, ninguna brujo, jamás. Porque el Kratos del Padre derrotó y quebró el Kratos del diablo. El poder más fuerte que tenía el diablo, el Padre lo quebrantó en Cristo Jesús, resucitándolo de los muertos. Gloria a Dios. Versículo 20 sigue diciendo, y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Sentándolo en su diestra, lugares celestiales. La diestra en ese tiempo de Pablo, en el tiempo de los reyes y en ese tiempo atrás, la diestra era, el lugar diestra era un lugar de supremo honor, de autoridad delegado. Y el Padre puso a Jesús en su trono. La máxima autoridad que quebrantó el poder de Satanás y levanta a su Hijo Jesús de entre los muertos y lo pone a su diestra. Y dice, sobre todo principado, el príncipe de Persia, Belzebub, los potestades, los demonios, todos los ángeles caídos, y autoridad y poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra, Mahoma, Buda, María, Confucius, no importa quién. El nombre de Jesús está por encima de todo nombre. ¿Por qué? Porque está a la diestra del Padre. Buda no está a la diestra del Padre.
Mahoma no está a la diestra del Padre. No. María no está a la diestra del Padre. Es Jesús. Jesús está por encima de todo nombre que se puede nombrar. No solamente en este siglo, pero en lo que viene, en la eternidad futura. Versículo 22, y sometió. El Padre sometió. Esa palabra someter es una palabra militar. Es de autoridad de un gobernador. El Padre mandó a que todo el poder de Satanás fuera sujeto a Jesús. El Padre sometió todas las cosas en el cielo y en la tierra bajo los pies de Jesús. Bajo sus pies es una palabra que es también de conquista. Un ejemplo de esto es cuando José entró en Canaán y conquistó varios reyes. Él puso su pie sobre el cuello de ellos y dijo a todo el pueblo, venga, ponga sus pies sobre el cuello de este rey. Así hará Dios con todos los demás. Bajo sus pies significa que el pie de Jesús está encima del cuello de Satanás. Ahora, y luego no solo puso a Jesús a su diestra, no solo sometió todas las cosas bajo el pie de Jesús, una palabra militar de conquista, de victoria, y le dio por cabeza. ¿A quién? Sobre todas las cosas. A la iglesia. A la iglesia, la cual es su cuerpo. Qué maravilla que nosotros, al recibir a Cristo, somos unidos con Él, que es la cabeza de todo eso. Y estamos en Él. Y Efesios capítulo 2, versículo 6, dice, Efesios 2:6 dice, y juntamente con Él, hablando de Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿A dónde estamos sentados? En Cristo, a la diestra del Padre. No hay por qué un cristiano debe tener miedo del diablo, de los brujos, lo que sea. ¿Por qué? Porque estamos conectados a Él, la cabeza, que tiene todo poder y dominio bajo sus pies, y nosotros somos sus cuerpos conectados con Él. El Padre, con su kratos poder, resucitó a Jesús, lo puso a su diestra, y en Cristo nosotros estamos sentados en Él, en lugares celestiales. Nuestra posición es de victoria, de conquista. Nuestra posición es de un poder sin límite. Tenemos en Cristo autoridad sobre el enemigo. No hay sacrificio que pueda hacer el diablo que supera lo que Cristo hizo. ¿Por qué? Porque Él está encima de ellos. Siempre tenemos que recordar eso. Estamos por encima. El Padre puso todo
bajo los pies de Jesús. Lo hizo por cabeza sobre todas las cosas y para el beneficio de la iglesia, la cual somos nosotros. En Colosenses capítulo 1, 16, cuando dice sobre todas las cosas, ¿qué cosas? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles y invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todas las cosas existen para Él. Yo existo para Él. Mi familia existe para Él. El gobierno de Costa Rica existe para Él. ¿Por qué hay tantos problemas? Porque hay una desconexión. No están conectados a la cabeza. Sin embargo, todas las cosas que fueron creadas, todas autoridades, visibles e invisibles, existen para el Señor. Versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Vea nuestra posición que tenemos en Cristo. Luego Él visita en Apocalipsis 1:18. Años después visita a Juan. Y en esta visitación Jesús dice esto. En Apocalipsis 1:18. El que vivo y estuvo muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Se ha resucitado y Él vive hoy en día. Si Jesús se presentaría ante nosotros y a verlo vivo, el hecho que está vivo es porque aún en este momento Él existe por el poder de Dios. El cuerpo, la vida de Jesús es mantenido. Su fuente es el Padre, el Kratos del Padre, el Supremo, la fuente de toda autoridad, la fuente de poder. Y luego Él dice, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Llaves abren y cierran. Hablan también de autoridad. Entonces, ¿cuál es la aplicación para nosotros? Podemos ver claramente por las Escrituras nuestra posición en el Señor. Esto es lo que hizo el Padre para nosotros, pero aquí, ahora, es nuestra parte. Porque bonito saber esa verdad, pero a menos que uno se aplica eso a su vida, ¿para qué sirve? Entonces, Colosenses 3:1. Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Estoy resucitado con Cristo? Sí. ¿Qué dice la palabra? Que estoy sentado con Él en lugares celestiales. Mi posición espiritual. Si no deseo esto, pero no lo busco, pero si el diablo se presentaría ante mí, ¿sabe lo que yo diría a él? Estás bajo mis pies. Estoy sentado con Cristo sobre usted. En Cristo tengo autoridad sobre usted. En Cristo tú estás bajo mis pies. Mis pies, mi vida espiritual está encima de tu cuello. No tienes dominio sobre mi vida, no tienes autoridad sobre mi vida, no tienes poder sobre mi vida. Porque estoy resucitado, sentado en Cristo. Entonces Pablo dice, si esa es la verdad y es la realidad, buscar las cosas de arriba. ¿Dónde debe estar nuestro enfoque? Es como lo que estaba diciendo Jonathan entre María
Y María, estaba sentado a los pies de Jesús y Marta afanada por aquí y por allá. Pero Jesús dijo una cosa, es necesaria, y María ha escogido la mejor parte. Entonces, si está resucitado con Cristo, ¿dónde debe estar nuestra vida espiritual, nuestro enfoque espiritual, nuestro corazón? ¿Sabes dónde está? Jesús nos enseñó cómo podemos saber dónde está el corazón de una persona. Porque Jesús dijo, ¿dónde está tu tesoro? Lo que es tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Si tu tesoro es la plata, tu corazón va a estar ahí. Si tu tesoro es ser famoso, ahí va a estar tu corazón. Entonces Jesús está diciendo y dijo, no atesoras tesoros aquí en la tierra, sino en el cielo. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si Cristo es tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. ¿Por qué el corazón de muchos es tan frío? Porque su tesoro no es el Señor. Es a medias. Es un poquito aquí, un poquito allá. Entonces él dijo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra del Padre, poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida, lo que le da vida, lo que le da fuerza, lo que da aliento, su fuente, está escondido con Cristo en Dios. Y luego versículo 5 dice, entonces, de esa posición, de ese enfoque, de esa visión, de saber lo que es mi posición, hacer morir pues lo terrenal. ¿Por qué? Porque el Padre me ha puesto en Jesús sobre todas las cosas. Mi vida es llamada a ser diferente. Mi vida es de una posición tan alto que el diablo ni puede tocar. Mi posición en Cristo es tan alto que ni el mundo lo puede tocar y ofrecer. ¿Y sabe lo que sucede? Muchos, en vez de aprender de vivir de esa altura y posición en Cristo, están dispuestos a dejar ese enfoque, de dejar su posición en el Señor y descender para agarrar lo que es terrenal y vivir de lo terrenal. Este es mi tesoro, esta es mi visión, este es mi anhelo y es terrenal. Es sucio porque está aquí abajo. Y adivina quién está aquí abajo en la tierra también. El diablo. El diablo no puede subir. El diablo no está a la diestra del Padre. Él no puede tocar eso. Pero cuando descendemos, una persona cristiana desciende y pierde su enfoque, pierde su posición en el Señor y empieza a enfocar en lo terreno, lo terrenal. ¿Cuáles cosas? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, cosas de este mundo. Necesito más, quiero más, mejor. Y como Marta afanada por necesito más, necesito esto, tengo que ser popular, tengo que tener mejor zapatos para que la gente vea que soy importante. Y no, esas son cosas terrenales. Has perdido su vista, ni tienes enfoque en el Señor. Entonces la resurrección es algo histórico, pero Dios quiere que sea algo vivo para nosotros. Pablo dijo, quiero vivir y conocer el poder de su resurrección. Y parte de eso yo creo, de poder vivir o conocer el poder de su resurrección, empieza cuando tenemos nuestro enfoque en lo de arriba. Recuerdo que Pastor Bailey una vez estaba pasando por una situación
Y el Señor lo llevó en una visión y él estaba sentado en Cristo. Es decir, él estaba en Cristo y a través de Cristo él estaba viendo abajo la tierra. Y él estaba en la tierra, sentado en Cristo, pero viendo a sí mismo en la tierra. Y él estaba diciendo a sí mismo, cuidado, cuidado, toma la decisión correcta. Hágalo como lo haría Cristo. Otro pastor que se llama Norman Holmes, es un misionero, él estaba batallando, tuvo un encuentro con un espíritu, pero en la visión el Señor lo llevó y estaba sentado en Cristo. Y él vio muy abajo ese espíritu y él se dio cuenta, yo en Cristo soy superior a ese espíritu. Eso es lo que Pablo está diciendo, de que tenemos que aprender a vivir de esa perspectiva. No de aquí en abajo, que soy como gallina, pero estoy viviendo arriba como águila. De esa posición, de esa perspectiva celestial. La resurrección de Cristo sí es un evento histórico, es algo que derrotó el poder del diablo. 2 veces en su muerte lo derrotó y en su resurrección lo dominó también. Pero Pablo dice que hemos sido resucitados con Cristo, en Cristo, y que debemos aprender a vivir de esa posición, en ese conocimiento, en esa realidad. Entonces, no hay por qué tenemos que tener temor de algo en la noche, de un espíritu, de un fantasma o del diablo. ¿Por qué? Porque en Cristo tenemos dominio sobre el enemigo. Por eso Jesús dijo, os doy autoridad en mi nombre. ¿Cuál nombre? El nombre que está sobre todo nombre. El Padre sujetó a todos los demonios, todo bajo los pies de Jesús. Ese nombre tiene ese poder. Y cuando decimos en el nombre de Jesús, estamos anunciando el nombre. Cuando decimos Jesús, estamos diciendo el nombre que está por encima de toda autoridad, todo poder, toda potestad. Por eso los demonios tiemblan, porque conocen quién es Jesús. El problema es, nosotros tenemos que aprender a conocer la autoridad que Dios nos ha dado. Cuando un cristiano es ignorante de eso, tiene miedo. Pero el cristiano que conoce su lugar y su posesión en Cristo, tiene una autoridad y confianza, porque él sabe, si el enemigo viene, él tiene poder y dominio sobre él. Bueno, aquí vamos a terminar y espero que eso te anima a saber su posición en el Señor. Y no solo de saberlo, pero es algo que el Señor quiere y deseamos que vivamos eso, que eso sea parte de nuestra vida, poner nuestro enfoque, nuestra mirada allá arriba. ¿Dónde? Donde está Cristo sentado. ¿Y quién está ahí? Tú y yo en Él. Sí, nuestro cuerpo está aquí en la tierra, pero nuestro espíritu está unido con el Señor en lugares celestiales. Y Él nos ha dado autoridad y dominio sobre el enemigo. No hay que tener temor. Amén. Gracias, Señor, Padre, por su poder, el poder de su resurrección, ese poder que es tan enorme, tan grande, la más grande manifestación del poder. Sí creaste el universo con solo su palabra, pero cuando usted derrotó la muerte y resucitó a Jesús, ese poder era tan poderoso y tan fuerte que puso a Cristo a la diestra suya.
el nombre sobre todo nombres. Y gracias porque lo hiciste para el beneficio de la iglesia. Somos no la cabeza, no dirigimos a Jesús, no mandamos a Dios, no mandamos a los ángeles, somos cuerpo. La cabeza dirige al cuerpo, pero el cuerpo está unido a la cabeza y recibe el beneficio que tiene la cabeza. Y nosotros hemos recibido el beneficio de todas las bendiciones que hay en lugares celestiales que el Padre ha dado a Jesús para nosotros. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo podemos triunfar. Así como Cristo triunfó y Jesús dijo, al que venciere, yo le haré sentar conmigo, como yo he vencido y sentado a la diestra de mi Padre, a aquella persona que vence como yo he vencido, sentará conmigo. Lo voy a poner en mi trono de autoridad. Entonces, Padre, gracias por la victoria que tenemos en Cristo Jesús, por la victoria de la resurrección de Cristo sobre el enemigo, que llevaste los cautivos al cielo. Ya no están en Seol, en el seno de Abraham. Eso está vacío. Ellos están contigo. Y todo eso era un desfile, subiendo con ellos a entrar en el cielo, porque el camino se abrió. Y con tu sangre, aún dices la palabra de Dios en Hebreos, que purificaste a los cielos, al cielo con tu sangre, por la rebelión que había hace mucho tiempo atrás por Lucero y sus ángeles. Y gracias, Señor. Ayúdanos a mantener nuestro enfoque. Danos la gracia para mantener nuestro enfoque en ti, poner nuestra mirada en ti, no tenerlo aquí en la tierra. Sí tenemos que vivir, sí tenemos que trabajar, pero nuestro tesoro está allí. Tú eres nuestro tesoro, Jesús. Tú eres esa perla de gran precio. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.